Comenzamos y nos enfocamos hoy en la última parte de la unidad 4, que es todo lo que está relacionado con la puesta en producción de los sistemas, el tema no menor de todo lo que es el mantenimiento posterior, los soportes de estabilización y particularmente todo el sistema de tickets, específicamente con una última mirada sobre lo que son los acuerdos de nivel de servicio, estos contratos que ahora, cuando el sistema está en producción, es donde empieza a tener mayor importancia respecto a todo lo que es la ejecución o todo lo que es el mantenimiento que habitualmente los sistemas tienen en esta etapa. Entonces, hasta ahora todo lo que veníamos tratando era puntual y específicamente pasar por el proceso de aprobación del sistema de información, el realizar el caso de negocios, el hacer las reuniones de kickoff, hacer todo lo que era el análisis, el diseño, las pruebas, etcétera, la capacitación, hasta que llegamos a este punto, a este hito, a al entregable específicamente, que es cuando el sistema se pone en producción. En principio, y esto es una lógica, y a pesar de que la mayoría de los proyectos del sistema terminan fracasando, definiendo en términos generales que fracaso es cuando un sistema no llega a ser utilizado en producción, básicamente en ese mecanismo estamos haciendo referencia a que el hito de poner un sistema en producción, por el mecanismo que sea, despliegue, Big Bang o como corresponda, el hito es diferenciador en el sentido de que a partir de allí empieza algo muy particular que es, primero, se tiene que terminar el pago del proyecto a todos aquellos lugares en los cuales la empresa lo haya comprado, simplemente a modo recordatorio. Es un estándar, un estándar, me rectifico, es una práctica habitual en las organizaciones y específicamente en los proyectos de sistemas que el 30% se da al inicio del proyecto, cuando se firma el contrato. Un 30% aproximadamente se va a ir consumiendo, 30-40%, pero se va a ir consumiendo entre que di el kickoff hasta que hago el último desarrollo en el cual migro esto a producción y estoy en lo que se llama el Go Live. Y el 40%, 30 o 40, según como haya estado distribuido, el 40% se va a estar terminando de abonar dentro del plazo de los 30 días, o mejor dicho, luego de que el periodo de estabilización que se haya negociado y el hypercare que se haya negociado haya concluido. Es ahí cuando el proyecto ha estado terminado. Es lo mismo que hacemos nosotros con nuestros ejercicios profesionales, le pedimos un anticipo a nuestros clientes del 50% y luego de presentado el informe, de presentado el desarrollo, el trabajo o como lo querramos denominar, después de haber desarrollado nuestra tarea, nos van a estar abonando el 50% restante. Esa es la práctica de mercado en las ciencias económicas y obviamente no está tallado en piedra, no es ningún tipo de mandamiento bíblico ni nada similar, es simplemente lo que ocurre en el mercado. Lo mismo va a pasar con el pintor que contratás para que pinte tu departamento. Lo contratás y te pide la mitad para materiales y mano de obra y después, a medida que te vaya liberando habitaciones, a medida que te vaya liberando trabajo, te va a pedir un anticipo. Hasta que al final, cuando termine la pintura final y hagas el reconocimiento final, ahí le vas a terminar de abonar. Bueno, cada práctica y cada profesión y cada forma tiene su mecanismo con el cual es habitual trabajar. De idéntica forma, y ahora ya lo digo como abogado, en el derecho laboral el abogado no le pide ningún anticipo al cliente, sino que cobra en función a lo que sea el juicio correspondiente. Habitualmente lo que es el pacto de lo que se llama cuota litis es del 20%. Por contraposición, ya no me dedico a eso, los que están en derecho penal saben que, espero que no tengan ningún problema con temas penales, pero habitualmente se paga un honorario importante en todo lo que es la vista de la causa y eventualmente se tendrá que completar en el momento en el cual se toma efectivamente la defensa. Pero independientemente de lo que sean las prácticas de mercado, las características que cada profesión tenga, llegar a producción, y voy abriendo el material, llegar a producción va a tener una cosa particular y es que a partir de acá empieza todo lo que está relacionado con la continuidad operativa, tema que veremos a partir del martes que viene cuando hablemos de los temas relacionados con seguridad y control.
a partir de acá va a empezar a estar en funcionamiento la gestión de los datos propios, aquellos que yo no voy a poder recuperar del mercado, porque de nuevo, el martes me van a escuchar decir, la persona es el eslabón más débil en el mecanismo o en el sistema de seguridad de una organización. El dato es el tema que yo no puedo conseguir en el mercado. Puedo reemplazar mi personal, puedo mudarme de oficina, puedo contratar a un proveedor de internet distinto, puedo cambiar de los proveedores de hardware, puedo pasar de estar en Edesur, digo, pasar a estar en Edenor, sea lo que sea. Todo eso es, entre comillas, subsanable. Lo único que no puedo subsanar es lo que está dentro de mis bases de datos. Entonces, luego de hecho, el el análisis correspondiente, haber pasado por todas las fases, yo voy a tener un estadio previo, es donde se va a dar la conversión y la migración, que es específicamente en la preparación. Una va a ser la mirada técnica. Esto significa específicamente que todos los equipos estén conectados, que tengan el respaldo correspondiente, que todas las impresoras tengan la conectividad de red y todo lo que eso implique, pero también hay un tema de una preparación funcional. Esa preparación funcional, si yo, y todo esto que digo está entre comillas, si yo vine haciendo las cosas bien, no significa que cuando vaya a producción las cosas efectivamente salgan bien. Lo que voy a estar haciendo es minimizar la probabilidad o la posibilidad de fallo. No significa que porque, ¿cómo decir? Yo hice un excelente proyecto, lo ejecuté de mejor forma, cuando lo paso a producción, no significa que eso automáticamente salga bien. Después hablamos de los tickets de soporte y vuelvo a tomar este tema. Pero en principio, si yo hice las cosas bien, tengo menos posibilidad de equivocarme. Si la organización hizo toda la configuración, analizó específicamente si los roles que la organización tenía para todo su equipo de trabajo en el sistema viejo, cómo se tienen que reescribir en la nueva tecnología que estoy implementando, si todo eso funciona como corresponde, en principio las cosas deberían salir mejor. Ahora es un estándar, es una estadística que yo pude constatar de primera mano. La mayoría de los proyectos de sistemas fracasan. Cuanto más grande es la organización, hay más probabilidad de fracasar. Esto me dio a mí la idea, esto hizo un Delphi ciego con participación importante, está en la tesis del doctorado. El 70% de los proyectos de las grandes empresas son fallidos, es decir, que no se llegó a utilizar la tecnología como estaba concebido de utilizar. Por contraposición, en una pyme esto está en un 50-50. La explicación más fácil de ver es que la pyme, como no tiene capital, no tiene posibilidad de, si contrató una tecnología y esa tecnología funcionó mal o no le gustó, no tiene posibilidad de sacarlo y tirarlo a la basura a esa tecnología y conseguir una tecnología nueva. La pyme tiene menos espalda financiera que una gran multinacional. Entonces, fracasan menos las implementaciones tecnológicas en las pymes que en las grandes corporaciones. Si todo esto funciona bien, al margen de la preparación funcional, hay un tema, de nuevo, que tengo que gestionar. Y ese tema que tengo que gestionar es la preparación organizacional. Porque, de nuevo, mientras que veníamos hablando de que es un proyecto, y creo que lo mencioné en algunas clases anteriores, donde la gente piensa que porque hay nueva tecnología, y lo voy a decir coloquial y brutalmente, nos van a rajar o nos van a echar a todos, y yo te digo, puede que eso ocurra. La gente, a medida que pasa la ejecución del proyecto, se da cuenta que durante el proceso de ejecución del proyecto no se echa gente, no hay disminución de personal. Casualmente lo que se necesita es, perdón, en esos contextos, llamémosle así, más mano de obra. Pero ahora llegamos al momento en el cual todo aquello que era, entre comillas, preparatorio para, en algún momento se transforma en, yo tenía un sistema viejo que ya no tengo más y ahora empiezo a utilizar la tecnología nueva. Esa utilización de la tecnología nueva va a demandar, entre tantas cosas, que los usuarios estén capacitados, tener un equipo de soporte, ahora hablamos de la estabilización y el hypercare, tener una clara comunicación
Y cuando digo clara comunicación, está como en el imaginario de las empresas, de que todos los empleados de las empresas son todos, ¿cómo decir?, bobos, para usar la palabra del filósofo contemporáneo Lionel Messi, son todos bobos que no se dan cuenta que la cultura y la organización está cambiando y que, de alguna forma, si hay cambio en la tecnología, también va a haber cambio en la estructura de la organización. A modo de ejemplo, en el banco que saben que yo trabajé, que fue absorbido hace poco por otro banco de capitales nacionales, y creo que también lo dije con ustedes porque estamos cerca, tenía la sucursal, un banco en Donato Álvarez y Avenida San Martín, yendo desde la sede como camino al Cid Campeador desde el lado izquierdo, y la sucursal del banco que compró la operatoria de ese banco que estaba de la mano izquierda está en la misma esquina pero del lado derecho. Y todos los que estaban ahí sabían que las dos estructuras no podían convivir, que no iba a haber una sucursal de un lado con el logo de ese banco y con la sucursal del otro con el logo de ese banco. Y si yo tenía un gerente enfrente a otro, claramente un gerente va a sobrar, claramente el tesorero va a sobrar y así con un montón de elementos más que hacen a la gestión de la organización. Dicho todo esto, tiene que haber una comunicación clara. Y cuando digo comunicación clara es no tratar a las personas como si fueran bobas y específicamente indicar qué va a ocurrir con la organización cuando este proyecto, perdón, cuando eso que era un proyecto se transforme en un sistema que se va a utilizar operativamente. Por definición, todos podemos coincidir en que si yo incorporo tecnología es para que como mínimo sea igual o mejor que la tecnología que ya tenía. Y debería, filosóficamente, hasta si se quiere, replantearme que si lo que incorporo no es mejor que lo que yo tengo, debería replantearme si necesito incorporar casualmente esa tecnología. Entonces, al margen de todo esto, cuando estoy en la etapa de producción, independientemente de las estrategias, aparecen algunos temas relacionados como ¿qué hacemos con el sistema anterior? ¿Migramos todos los datos y los teníamos previstos de principio a fin o hacemos una última barrida barra recorrida para que todo quede más o menos homogéneo? ¿Validamos si los sistemas convirtieron bien los datos? Creo que también les conté el caso nuestro de cuando yo estaba con responsabilidad en Argentina, Uruguay y Paraguay, que migramos todo a la base general del banco en Estados Unidos y que rebotó, en principio, porque decía que era fecha inválida, la mitad de la dotación de personal, porque casualmente la fecha, en vez de estar en el formato día, mes, año que usamos en todo el mundo, los norteamericanos utilizan mes, día, año y por ende todo estaba rebotando. Entonces, incluso el dato mío del 4 de diciembre aparecía como que había nacido el 12 de abril, pero al margen de todo eso, los datos estaban incorrectos y hubo que hacer prácticamente todo de vuelta. Entonces, tenemos tiempo de validar las migraciones, tenemos tiempo de validar las conversiones, porque una cosa es validar dato por dato y otra cosa es validar por muestreo estadístico. Saben que no es exactamente lo mismo y que uno puede realizar inferencias en base a una muestra sobre la confianza que tiene de todos los datos de la población. Pero de nuevo, esto hay que hacerlo. Entonces, de idéntica forma, también tengo que hacer una verificación operativa. Por ejemplo, si yo al cliente tal que tenía el código que figura acá, 2116, cuando meto el código 2116 en el sistema viejo que me trae los datos del cliente que yo identifico de esa forma, esos mismos datos se encuentran en el sistema nuevo. Por ejemplo, en este ejemplo que les estaba planteando de migrar desde Argentina, Uruguay y Paraguay hacia la base de datos centralizada de recursos humanos, todas las personas de toda la operatoria del banco en aquel momento en los 82 países tuvieron que recibir un número de legajo nuevo, porque era la forma con la cual se estaba controlando el acceso en forma internacional de todas las personas que estaban trabajando en todos los lugares del mundo. En aquel momento éramos casi 315.000 personas en el momento de la migración en todo el mundo en los 82 países. Bueno, eso implicó también una comunicación de decirle a, yo me acuerdo puntualmente, mi número de legajo era 9991 y lo terminaron pasando, porque esto te lo asignaba correlativamente el sistema, al 12045946.
Y uno diría, che, pero no tiene ningún tipo de relación, no tiene ningún prefijo, nada. No, porque eran los rangos que le habían asignado a los que eran empleados en relación de dependencia de Argentina. Bueno, todo este tipo de cosas que uno las mira, hasta si se quiere, en un punto de forma técnica, ahora la tengo que llevar a la práctica. Ahora, y estoy dando por asumido que los usuarios aprendieron cuando se los mandó a capacitar o cuando recibieron la formación en el uso del nuevo sistema. Estoy asumiendo que se les comunicó a los usuarios, mirá, vos antes te logueabas al sistema con tu número de legajo en el sistema viejo, ahora en el sistema nuevo tenés este nuevo número de legajo, la contraseña que usabas en el sistema viejo no está integrada con el sistema nuevo, con lo cual tenés que hacer un nuevo proceso de contraseña y empezar a comunicar cosas que cuando hablemos de seguridad a partir del martes nos van a parecer una obviedad, pero no son tan obvias. Este sistema de nivel internacional obligaba en forma forzada el cambio de contraseña, que nos parece lo más natural, cada 30 días, mientras que los usuarios que usaban el sistema viejo, el cambio de contraseña era a demanda como mínimo, perdón, sí, digo bien, como mínimo con un rango de un año. O sea, yo podía estar siguiendo utilizando la misma contraseña durante un año. Ahora, esto se complicaba porque obligaba a un montón de cambios de contraseñas, de revalidación de datos cada 30 días, y había, hasta si se quiere, cierta animosidad de que este sistema era muy complicado y que, comillas, a cada rato te pide el cambio de contraseña, y la realidad es que no era a cada rato. Llevaron un estándar que estaba fuera de rango que tenía una operación de un banco internacional a un estándar de lo que se considera normal en una organización. Y estamos hablando de usuario y contraseña. No estoy incorporando múltiples factores de autenticación, OTP y cosas que vamos a ver del martes en adelante cuando hablemos de seguridad y control. Al margen de todo esto, cuando llego a la etapa de producción, a ver si tengo acá el Gantt, muestro el Gantt original. Cuando llega la etapa de producción, yo empiezo a estar en esta parte de acá, vamos a tratar de subirlo, en todo lo que es la etapa de producción del 1 de agosto y empieza el soporte de postproducción o lo que se llama técnicamente el soporte intensivo, la estabilización o, como nos gusta decir en esta disciplina de usar palabras gringas, el hypercare. ¿Qué significa eso? Y antes de explicar esto, entendamos lo que ocurre. Está muy de moda, en forma errónea a mi criterio, que yo me vea un videíto o que pase por algún tipo de simulador o que siga algún documento o que en el peor de los casos lea un manual para entender cómo usar determinada tecnología. Eso de leer el manual es más o menos como pensar que vos tenés un auto que te da más o menos algo de maña con mecánica y que podés agarrar el manual del auto y le podés hacer un mantenimiento. Ahora, cuando es algo que no es tan obvio de ver, se me quemó una lamparita o está quemada la lamparita o se quemó el fusible, no hay mucha vuelta o se ha cortado el cable, pero son los dos extremos que uno viviría si una óptica de un momento para el otro dejó de encender, la cambiás, si te das maña la haces vos, si no la llevarás a un mecánico, es irrelevante, pero esas son cosas que son obvias de ver y de descubrir rápidamente. Cuando estoy hablando de tecnología, donde en principio tengo un intangible, cuando estoy hablando de sistemas de información aplicados a la gestión de organizaciones, existe un momento en el cual el video, el manual, el simulador, el captura de pantalla paso a paso no sirve. Voy a poner el puntero acá, vean, al lado donde está la barra de navegación, aparece Mendeley, que es el de gestor bibliográficas, y acá aparece Scribe. Scribe es un complemento gratuito que permite generar manuales donde va generando un manual con captura de pantalla. Entonces lo único que uno hace con los sistemas es hacer la transacción y lo que históricamente, y digo esto porque lo hice durante mucho tiempo, tenía que capturar pantallas, pegarlo en el Word, darle formato, ponerle el comentario abajo. Scribe es un complemento que se lo sugiero que lo instalen, si ya se dedican a este tipo de cosas, obviamente, eh, que lo que hace es registrar todo lo que uno va viendo, haciendo clic, los valores que ingresa,
y en base a eso te genera un manual con la documentación prácticamente con muy poco esfuerzo. En otros casos, ahora que hablaremos de los tickets de soporte, te sugieren o te dicen, mira, no entiendo lo que me estás escribiendo. Hay veces que es más fácil grabar un Loom, como se llama, loom.com, que vas grabando un mini video, lo puedes hacer con cualquier cosa, pero esto, el Loom lo que hace es capturar todas las condiciones con las cuales estás operando y armas un video que de alguna forma te muestra cómo hacer las cosas. Eso que está muy de moda, en algunos casos no sirve, porque cuando yo tengo un problema necesito tener una primera línea de soporte que me resuelva en forma rápida, no voy a decir urgente porque todo es urgente hoy en día en esta modernidad, pero que me resuelva en forma rápida cómo resolver o cómo responder a todos los incidentes que tengo. Imaginemos que el lunes 1 de junio empezamos a utilizar el nuevo sistema. Todos los que estamos acá recibimos capacitación. Llegamos al punto en el cual todos los que estamos acá nos dedicamos a facturarle al cliente. Viene el cliente y no sabemos cómo cargar la condición de IVA cuando ese cliente está alcanzado por la promoción de la que está a media sanción de retirarse de las zonas frías. Entonces, vos sos un responsable inscripto, pero como estás alcanzado por la ley 19.640, perdón, 19.640, vos no tenés que, a vos, a tu cliente en particular, no le tenés que facturar con IVA. Entonces, vos ves que vas a dar de alta al cliente como responsable inscripto y el cliente te parece, sí, pero mirá que yo soy 19.640 y vos ves que dice el formulario de AFIP de ARCA 19.640 y decís, ah, ¿qué cosa? Bueno, acordate que yo me tenés que hacer una factura de inscripto, pero no me tenés que cobrar el IVA. Con lo cual, si yo hice las cosas bien y mi sistema de facturación maneja estas problemáticas, me voy a dar cuenta que no debería hacerlo todo de la misma forma. Bueno, seguramente deben haber manuales, seguramente debe haber videos. Yo no puedo estar diciendo al cliente, bancá 5 minutos que me miro el videito acá en YouTube para ver cómo hago las cosas. Hay veces que apenas empiezo a utilizar el sistema, a medida que voy ganando confianza, necesito respuesta rápida a todos los incidentes que tengo. Che, ¿qué hago acá? ¿Qué le doy? ¿Sí o no? O acá me está preguntando tal cosa. ¿Qué era esto? Y o me lo responde alguien de la parte de soporte o me lo responde alguien que ya pasó por esa problemática en mi lugar de trabajo o efectivamente necesitamos escalar. Después hablamos de los escenarios de escalamiento. Pero de nuevo, yo necesito en todo proyecto, voy de vuelta al Gantt, establecer un periodo que sea de hypercare o de soporte postproducción o estabilización. Los nombres van a variar, pero todos hacen en términos generales referencia a lo mismo, donde después de que ponemos el sistema en producción, tengo ayuda en caso de que algo falle. Y acá también hay que entenderlo que en todo contrato de tecnología siempre hay un soporte de estabilización. En algunos casos le dicen, bueno, desde que vamos a producción y te dicen, es el soporte de estabilización de una semana después del lanzamiento. Y vas a decir, ¿qué están jugando al básquet acá? No, es el lanzamiento, es el soporte de una semana específicamente relacionada con eh, entender que los sistemas de información tienen una evolución y tienen una facilidad de uso y tienen una característica de que van a ir mejorando a medida que yo los use en forma habitual. Este periodo de estabilización debería ser el que está primero pactado en el contrato, en el SLA, y ese periodo de estabilización debería ser el que requiera la organización. Claramente, si yo estaba usando, voy a usar nombres, sistema Beckerman y ahora pasé a Tango, probablemente por más que los sistemas funcionalmente hagan lo mismo, no lo hacen de la misma forma. Probablemente un cambio de tecnología y de vendor del sistema viejo al sistema nuevo, esto requiere algún tipo de cuidado o soporte intensivo que sea mayor que, por ejemplo, pasar de SAP R3 al S4 HANA. No es lo mismo, pero de vuelta, es la misma plataforma. Las personas que usan el SAP S4 conocen o más o menos van a tener el ojo más o menos entrenado respecto de que, si bien es distinto, no cambió mucho de SAP versión R3. Lo digo por conocimiento directo ahora porque me toca meterme un poquito en ese tipo de cosas, sin querer, pero bueno, me toca.
Entonces, cambió, sí, claramente cambió, pero no es tan distinto. La persona sabe cómo se tiene que loguear, la persona sabe cómo tiene que navegar los menús, la persona sabe cómo meter los shortcuts, la persona tiene un montón de conocimiento previo que quizás no es exactamente igual, pero más o menos lo tienen claro. Es lo mismo que decir que todos los que estamos acá, toda nuestra vida usamos Excel y ahora nos toca usar Google Sheets. No es lo mismo, pero más o menos tenemos idea que en vez de que la función suma está castellanizada en la versión de Excel, en Google Sheets es sum. Con lo cual no tengo que usar la función en español. Pero la función sí va a ser exactamente igual, solo que en Google Sheets se va a llamar if. Pero siempre va a decir la condición que evalúo, lo que tiene que hacer si es verdadero, lo que tiene que hacer si es falso. En términos generales, yo no estoy en una curva de aprendizaje muy empinada, porque estoy pasando de una plataforma que conozco. Ahora, si estoy hablando de una tecnología X y estoy pasando a la tecnología Z, y esas dos tecnologías son radicalmente distintas o en forma importante distintas o que tienen muchas diferencias, bueno, en esos casos quizá el soporte de estabilización va a ser mayor. Cuando acá digo consolida la confianza organizacional, lo digo en el sentido de algo que va a ser el impacto cultural que va a tener la implementación de una determinada tecnología. Voy a un ejemplo que sin querer queriendo salió hoy recordando algo que pasó con el curso de la mañana. Imaginemos que todos nosotros trabajamos de lunes a viernes de 9 a 18 y que estamos todos en un área, llamémosle, de gestión, hasta si se quiere transaccional, donde estamos en una gerencia media donde como parte de nuestro trabajo tenemos que hacer el cierre de ventas. En el sistema viejo, y esto pasó, en ese sistema viejo el cierre de ventas era un proceso que nosotros ejecutábamos, pongámosle media hora antes de terminar el último día hábil. Si trabajamos de 9 a 18, el cierre de ventas del mes lo podríamos haber hecho hoy a las 17:30 del día viernes, como el día viernes que es hoy. Hasta allí, nosotros, todo lo que veníamos viendo de lo que se hacía en el sistema viejo, es casi seguro que esto tiene que haber sido un fit o un fit con algún tipo de ajuste, porque si yo cierro las ventas en el sistema viejo, desde el punto de vista funcional, también voy a tener que hacer un cierre de ventas en el sistema nuevo, independientemente de en qué opción de menú entre y si es un botón, si es un checkbox. No viene al caso el tema de la UI, en este caso, de la interfaz de usuario. Con lo cual, el proceso funcional de cerrar ventas tardaba media hora. ¿Qué pasa si estamos no cerrando las ventas de mayo? El 1 de junio hacemos la implementación del sistema nuevo y a partir de allí está todo perfecto hasta que llegamos al día 30 de junio. Como es la primera vez que vamos a cerrar las ventas haciendo un proceso similar al que hacíamos en el sistema viejo, uno quizá toma algún tipo de precaución. Bueno, por las dudas, en vez de lanzar esto y sabiendo que el sistema viejo terminaba en media hora de hacer todo el procesamiento, lo lanzamos en vez de a las 5:30, lo lanzamos a las 5 y lo ponemos a correr. Entonces, cuando pasó la media hora, empezamos a tomar postura. Che, el sistema viejo era más rápido que este. El sistema viejo tal cosa, el sistema nuevo tal otra, el sistema viejo tal otra. Supongamos que ese proceso que en el sistema viejo te tardaba media hora, ahora te tarda 1 hora. O peor, hora y media, el triple de tiempo consumido respecto de lo que hacía el sistema anterior. Si vos tenías planificado, supongamos el martes 30 de junio, cerrar el semestre, cerrar las ventas, lo lanzaste a las 17 para que termine dentro del rango de 17:30 a 18 y el sistema termina a 18:30, empiezan a ocurrir varias cosas. Primero que vas a tener un proceso que es más lento, que lo podés evaluar temporalmente, y otra cosa es que si vos tenías pensado que terminabas a las 18 y te ibas a tu casa, a las 18 no terminaste. Y pensémoslo un poquito más. Si en vez de terminar a las 18:30 termina cercano en las 19, vos te empezás a desarrollar una animosidad o una mala onda respecto al sistema nuevo que es una C
o una M, o es una tortuga, o es una catramina, o la denominación despectiva que le quieras dar a este sistema de M, que este sistema de M tarda 2 horas y yo me tengo que ir a la facultad y ahora no sabe lo que es ir con el colectivo cargado y empieza a generarse un choque cultural, porque de la misma forma que el sistema viejo hacía las cosas en bajo cierto mecanismo y que la organización se dio cuenta que ese mecanismo no era bueno para el objetivo perseguido por la organización a toda su estructura le impuso la nueva tecnología y esa nueva tecnología a vos vamos a decir, en tu propia chacra, hace que tu tarea de media hora ahora se transformó en casi 2 horas. Lo estoy ampliando. Esto implica que tenés que lograr que la tecnología sea adaptada por la organización, porque si la tecnología no le simpatiza a la estructura, y no es que la estructura sean, ¿cómo decir?, nenes caprichosos que le dicen a sus padres, comprame, 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 y si no es tal cosa, no es tal, no, no me gusta. Si esa tecnología no se adapta a la organización, lo que va a terminar ocurriendo es que la tecnología va a ser, ¿cómo decirlo?, dejada de lado. Quizá no en algunos módulos, pero si la propia estructura empieza a dudar de la funcionalidad que tiene delante, lo más probable es que cuando vengan estos tipos de mantenimiento y empiecen a hacer este tipo de preguntas y estemos bajo el proceso de monitoreo, van a venir de la propia estructura de tu organización o los consultores o los partners y van a decir, ¿y qué tal el sistema? Y la verdad que le vas a decir, ¿y qué quiere que te diga? La verdad que es muy malo. Y eso va a ocurrir en muchos casos. Y entonces cuando el sistema es malo, vos vas a decir, mira, con el sistema anterior era malo, daba mal los saldos, qué sé yo, pero ¿sabes qué? Era mucho más rápido. Y de nuevo, empieza esto de la estabilización, el mantenimiento, en tratar de lograr que la cultura de la organización adopte esta nueva tecnología que está incorporando, porque eh, por más que uno quiera decir, y yo creo que lo he dicho con ustedes, las primeras cosas que se hacen cuando una empresa compra, digamos, desde el punto de vista patrimonial a la otra, básicamente es la controlante, lo primero que hace es bajarle tecnología. Me pasó a mí en la primera multinacional, me pasó en el banco cuando le imponíamos tecnología a uno de los bancos que se habían adquirido si la tecnología nuestra estaba atrasada tecnológicamente. Este banco era mucho más avanzado. En otro due diligence que nos tocó participar, no me olvido más porque el due diligence que le habían asignado a toda la operatoria de otro banco, que ahora, bueno, es otro banco internacional, ese banco internacional se le habían asignado como costo de la operatoria, perdón, costo de todos los activos, 255 millones de dólares. El resto eran obviamente el valor de la cartera, mercado, etcétera. De esos 255 millones de dólares, 150 millones de dólares era la plataforma de interacción con los clientes. Era una plataforma muy conocida, Siebel, ya la marca creo que hasta incluso ha desaparecido y se fusionó con otras plataformas. Siebel era muchísimo más avanzado que todo, cuando digo todo, es todo lo que había en el mercado argentino, porque este banco, como tenía su participación de la banca norteamericana, no sé si han ido a un banco norteamericano, en el banco norteamericano uno va con el cajero y hace, excepto comercio exterior, estamos hablando de la época de pre-banca electrónica, pre-aplicaciones, pre-chatbots, pre-todo, o sea, muy embrionario comparado con lo que tenemos al día de hoy, o algunos bancos públicos de alguna forma. eh, Uno va en una sucursal y el oficial de cuentas y el cajero te solucionan todo, excepto obviamente lo que sea comercio exterior. Bueno, esa misma tecnología, este banco la había traído, la tenía en Argentina y cuando un banco como el nuestro quería adquirir el paquete accionario, automáticamente se quedaba con las licencias de ese software, se quedaba con la parte del vendor. Entonces, eh, cuando estoy haciendo la estabilización de uso de la tecnología, lo que tengo que lograr es que ese uso de la tecnología sea lo más eficiente posible o que se minimice la posibilidad de rechazo que va a tener en este caso la organización. Em, Sigamos, voy de vuelta hacia abajo.
hablando de el tema de los tickets de soporte. Es natural, no que sea habitual, pero es natural que todos como seres humanos tengamos tolerancia a que las primeras veces que usamos algo, es en esas primeras veces, en este caso de las tecnologías, que las primeras veces la usemos mal, la tecnología, que las primeras veces no comprendamos el resultado, o que en esas primeras veces, bueno, eh, yo tenía una idea mental de cómo tenía que funcionar algo y resulta que el sistema hace una cosa distinta. Esto puede tener muchos orígenes. Un origen que pasa normalmente, y acuérdense que el martes pasado, perdón, estábamos hablando de los ambientes de la tecnología y decía, hay tres que aparecen siempre, pero no es habitual que exista un ambiente de training, de capacitación. Ahora, hay algunas organizaciones que esto lo hacen y probablemente todo mi equipo de trabajo, toda la organización, si vamos al extremo, recibió capacitación con lo que estaba desarrollado en determinado momento. Como la decisión final de lo que es la conversión y la migración, y específicamente la parte de la parametría, se hace en forma paralela, es muy probable que muchas personas hayan recibido una capacitación pensando que el sistema va a ser A, B, C, y después resulta que cuando van al uso productivo, cuando están en el Go Live, el sistema tomaron una decisión que en vez de hacer A, B, C, ahora va a ser C, A, B. Las tareas que va a hacer el sistema son las mismas, pero quizá cambiaron algo por X motivo, y entre nos esto no debería ocurrir, pero pasa mucho más habitualmente de lo que la mayoría de los PMs queremos reconocer. Eh, ese cambio de procedimiento interno hace que la persona que tenía en su cabeza que iba a ser ABC ahora le toca CAB. Y dice, pero esto no funciona como estaba previsto. Entonces, por un lado está la estabilización para de vuelta, estabilizar y dejar todo lo más tranquilito y lo mejorcito que se pueda, pero muchas veces no se entiende porque o el sistema está mal configurado, o los permisos están mal configurados, o lo que ocurra. Y es así que aparecen los tickets tanto de soporte funcional y de soporte técnico. Uno puede entender que si la impresora se quedó sin tóner y no tengo un tóner de repuesto, te van a decir, bueno, carga un ticket pidiendo en el piso en el cual estás, pedí que te traigan un tóner para la impresora de red. Seguramente la gente de soporte que te da el soporte operativo va a poder identificar de qué impresora se trata. Es muy también habitual tener impresoras que sean todas más o menos de los mismos proveedores para que los repuestos, los insumos sean más o menos todos estándares. Pero bueno, yo a lo sumo, si no tengo tóner, pediré por el ticket de soporte el tóner correspondiente. Eso porque es una cosa tangible. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, estoy haciendo la emisión de algún listado, alguna consolidación, algún cruzamiento de cuentas y el sistema no me arroja el resultado que yo espero? Entonces, uno puede pensar naturalmente, bueno, el sistema se colgó, reinicio, lanzo el proceso de vuelta. Hay veces que los sistemas no informan los errores correspondientes. Entonces, es ahí donde aparecen los tickets de soporte y los sistemas de etiqueteo. Acá hay que pensar que el ahorro tecnológico, que la optimización de recursos, hace que muchas de las cosas que históricamente eran resueltas por una línea de help desk o como lo quieran denominar, donde yo levantaba el teléfono, quedaba en una lista de espera y en algún momento me atendía alguien, como si llamara a un call center. Bueno, eso, por temas de optimización, migró mucho hacia todo lo que sea soporte autoasistido, ya sea porque te aparece un robotito que te va dando ayuda y que te va guiando cómo hacer las cosas. Ahora comento un ejemplo casualmente de hoy con esta plataforma Zoom. Em, o que te digan, bueno, carga el ticket de soporte y te dan una plataforma que casualmente no es amigable. Digo esto porque
Mandar un correo electrónico uno se da maña y no le tiene miedo. Ahora, cuando te dicen, mira, tenés que generarte un usuario en la nueva plataforma, en esa plataforma de ticket, y caes en una pantalla que no está prevista para usuarios finales o que no está prevista para manejo funcional, y te empieza a pedir un montón de cosas. Dígame su número de interno, dígame su teléfono de contacto, dígame en qué lugar vive, dígame el usuario, dígame qué prioridad le va a asignar, etcétera, varias. Esto no es algo tan simple de manejar. Sobre todo, pensemos para un usuario que ve este sistema de tickets, o quizá lo tiene en su cabeza, pero ve los sistemas de tickets por primera vez. Entonces, el ahorro tecnológico, en este punto en particular, complejizó las cosas porque obliga a que se usen plataformas que no están preparadas principalmente para usuarios finales. Yo utilizo Jira, utilizo Trello en otros casos, pero si nos ponemos a mirar, o aquellos que de alguna vez empezamos a utilizar estas plataformas, las plataformas no son amigables. Uno se puede dar maña y va a ver, pero con las últimas versiones de Jira que te empieza a abrir pantallita de pantallita a pantallita, Jira es una plataforma pensada para tracking de incidentes, para tracking de control de calidad, pero no está prevista originalmente, por más que le podés poner el super template, no está prevista para el usuario final que, qué sé yo, no le sale el listadito. Entonces, muchas veces el usuario se frustra. Dice, oh, mira, con el sistema viejo yo llamaba a Cachito o llamaba a algo y me lo terminaban solucionando. O en el sistema viejo yo sabía que cuando le daba resetear, reseteaba la computadora, arrancaba de vuelta, se configuraba automáticamente y, oh, misteriosamente se solucionaba. Va a quedar eso en el imaginario. Entonces, si el sistema viejo funcionaba de determinada forma, el usuario en su cabeza, en su imaginario, tiene que piensa que el sistema nuevo funciona exactamente igual. Y hay veces que eso no es así. Esto hace que también hay que tener en cuenta que si bien en esta materia, por lo menos, lo estamos viendo desde el punto de vista de las tecnologías en las organizaciones, muchas de estas cosas de los tickets de soporte, de la negociación del SLA, la hace un área técnica y nosotros, los que estamos en la gestión, no participamos. Entonces, si bien es bueno tener estos mecanismos de registro, de control, de trazabilidad. Muchas de estas cosas las hacen áreas técnicas donde, con el mayor de los respetos, el usuario final es lo menos importante. Y tiene su lógica en un punto, porque el área técnica recibe eh, el mandato de implementar cierta tecnología y de vuelta, el mandato de implementar la tecnología implica que la tecnología esté andando. Ahora, si el usuario no sabe usar la tecnología, si se equivocó al decidir, si no tiene idea de cómo funciona por dentro, como el área técnica, su objetivo es implementar, bueno, el área técnica se tendrá que dedicar a implementar y después lo que haga el usuario final, problema del usuario. De idéntica forma, creo que, y esto lo voy a reiterar cuando hablemos desde la semana que viene de control, seguridad y habeas data, si el sistema funciona mal o hay algo que no está bien configurado, es un tema tecnológico, pero los datos que estén adentro de los sistemas de información, los responsables somos los que seamos los gestores de esos datos. Esto quiere decir que si el sistema es lento, es un tema tecnológico, pero si yo metí fruta adentro de ese sistema, claramente el responsable del dato es el que se va a dar cuenta que la información que sale de ese sistema es basura entra, basura sale, va a terminar siendo fruta. Entonces, el tema con los tickets es que necesito que quede registrado. Hay que entender también que el ticket es un instrumento de comunicación. Hay que entender también que el usuario se queja, las personas nos quejamos, ¿sí? Excepto algún estoico que nunca se queja, pero bueno, las personas nos quejamos. Che, el sistema funciona mal, está todo mal, no puedo hacer nada, me impide todo, me bloqueó todo, me colgó la computadora y cualquier epíteto que esté dando vueltas por ahí, porque este es un sistema de M, porque el sistema anterior era mejor. De vuelta, no sé por qué, las personas cuando están migrando un sistema viejo que andaba mal, pero que de alguna forma desarrollaron apego emocional, como si fuera un muñeco de apego de los chicos, bueno, cuando desarrollaron apego con ese sistema, ahora viene el sistema nuevo y automáticamente está todo mal y es todo mala onda. Es comprensible que exista la queja.
Es comprensible que si tu sistema anterior te terminaba tu trabajo en media hora y ahora tenés que tardar 2 horas, es comprensible que no estés feliz. Es natural que exista ese rechazo. Ahora, si bien todo esto es frustración legítima, tenemos que, primero lo digo por nosotros y el día de mañana cuando estén en sus equipos de trabajo, eh, tenemos que tratar de entender también que del otro lado, quien hace soporte, primero, la mayoría de los casos, por lo menos los triviales o lo que se llama el nivel uno, soporte de nivel uno, ese soporte de nivel uno va a ser algo automático. El soporte de nivel 2 es cuando una persona o cuando vos pretendés que alguna persona interactúe con vos. Pero si yo necesito cerrar o reportar, quiero decir, algún tipo de elemento porque el sistema está funcionando mal o lo que fuere, necesito redactarlo de la mejor forma posible. Eh, no todo el mundo sabe redactar. Cuando digo no todo el mundo sabe redactar, no tiene en cuenta qué es lo que estaba haciendo, porque le parecen todas obviedades. Todos los que hemos pasado por algún tipo de formación en programación, el primer ejercicio es, tenés que redactar lógicamente lo que hiciste desde que te levantaste hasta que viniste a cursar en clase. Y uno resume a grandes rasgos y te van a decir, no, no, cuando vos saliste, ¿con qué pie saliste de la cama? ¿Con el pie izquierdo o con el pie derecho? ¿Caminaste en pie o te pusiste pantuflas? ¿Te levantaste o no te levantaste? Y empiezan un montón de cuestionamientos que te ordenan entender la secuencia lógica de todas las cosas. Entonces, cuando se levante un ticket de soporte, yo tengo que entender que si no es un robot del otro lado que me va a decir no se entiende el requerimiento y te lo va a devolver automáticamente y te va a agarrar más bronca porque este robot de M no entiende lo que le estoy planteando, también puede ser que no sea un robot, que sea una persona que del otro lado te va a decir, no se entiende el requerimiento, es imposible de reproducir con los datos aportados, o lo peor de todo que te van a decir, funciona como está esperado, que es una traducción muy liviana de function as expected en inglés, que básicamente es, mira, si vos apretaste el botón y no te sale nada, bueno, estaba previsto que no salga nada. Y vos decís, pero ¿para qué ponen ese botón? ¿O para qué me capacitaron con que haga eso? Bueno, esto de el tema de los reportes, hay que entender que sea un robotito el que tenga el día de hoy o sea una persona, necesito entender qué estabas intentando hacer como usuario, en qué módulo estabas, en qué momento, fue en algún horario del día, pudiste consultar con algún colega o algún compañero de trabajo que te diga, che, funciona mal esto, qué sé yo, el mensaje de error que diga no se puede imprimir puede tener en algo tan trivial que uno conoce y el mensaje error no se puede imprimir. ¿Qué mensaje error que no se puede imprimir? Se desconfiguró la impresora, está la impresora configurada pero se cayó el cable, no tenía papel, no tenía toner, la impresora estaba tirando un mensaje de error porque tenía una página atorada previamente. No es, no puede imprimir. Detallame algo para que pueda ayudarte a solucionarlo. Y específicamente esto de que el problema sea reproducible. ¿Por qué es esto? Porque desde la mirada de la administración, si hago bien un ticket de soporte, tengo mayor probabilidad de que se solucione. Cuando digo mayor probabilidad de que se solucione, no implica de ninguna forma que se solucione, pero por lo menos tengo ruteado digamos, el esquema de soporte correspondiente. En la penúltima consultora en la cual estuve, que me tocaba a mí agarrar todos los quilombos, como se le suele decir, los muertos que están con las bases de datos, incluso personas que trabajan con base de datos no son lo suficientemente claras. Entonces, muchas veces había que responder, no se puede reproducir el error, no se entiende el requerimiento y obviamente la gente se frustra porque le dijeron que no, pero si esto está clarísimo, bueno, está clarísimo en tu mente, no está clarísimo en lo que tengo que leer. Entonces, idealmente deberías hacer que todo esto funcione bien. A modo de ejemplo, acá te estoy diciendo, no puedo facturar. Sí, ya sé que no puede facturar, porque me está diciendo que es un tema de facturación. Ahora, distinto es que me digas no puedo facturar y digas, mira, quise emitir la factura electrónica en el módulo de ventas para el cliente tal, el sistema muestra error de validación fiscal, bla, 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 ocurre desde las 10:30 de hoy y afecta la facturación del turno mañana. El segundo tiene mucho más probabilidad de ser reproducido. El segundo tiene más probabilidad de que lo entienda o el robotito, la persona que está del otro lado. Eh, Cualquiera de ustedes que haya llamado
alguna mesa de ayuda, un help desk. Y en esa mesa de ayuda eh, te atiende un fraqueli, pongámosle, que dice, sí, help desk, ¿en qué lo puedo ayudar? Sí, mira, no puedo ver la computadora. Y empiezan las preguntas que técnicamente, coloquialmente las llamamos las preguntas de boludeo. Ah, sí, de tal lugar, perfecto. ¿Encendió la computadora? Sí, claro. Ah, perfecto. ¿Le dio, mejor dicho, vamos para atrás? ¿Tiene luz? Sí, claro que tengo luz. Y vos decís, ¿me estás cargando? Tiene luz. Bien, ¿encendió la computadora? Sí, acá apreté el botón. ¿Encendió el monitor? Ay, me olvidé encender el monitor. Entonces, son tres preguntas que se podían haber evitado de haber tenido una comunicación un poco más clara, la pregunta y la repregunta, para tratar de dilucidar el problema. Entonces, de la misma forma que necesito establecer el ticket, también es bueno entender que cuanto mayor detalle le pueda asignar a estos tickets de soporte, y ahora explico por qué, mejor va a ser. Un ejemplo de lo que pasa con los tickets de soporte. Ahora hablamos en un minuto más de los SLA de nuevo. En esos SLA, en esos contratos donde se acuerdan los niveles de servicio, las responsabilidades, bla, 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 tenemos que entender específicamente que en estos niveles de soporte se va a trabajar bajo el concepto de un pool de horas, un conjunto de horas. Ese conjunto de horas va a ser consumido por todos los integrantes de la organización. ¿Esto qué implica? Que cuando uno labora en un helpdesk y me llama alguien de la Universidad de Buenos Aires y me tiene 25 minutos al teléfono, sin que yo interactúe, voy a tener que identificar que estuve 25 minutos ahí. Esos 25 minutos se van a deducir del conjunto de horas de soporte que tienen previsto. Si hoy estamos a día 28 de... No, perdón, ¿qué estoy diciendo? 29. Si estamos a 29 de mayo y se terminó justo a media tarde de hoy, el pool de horas de soporte, supongamos 50 horas de soporte, raro, pero supongamos que es una organización grande, si vos tenés algún inconveniente entre ahora y el 1 de junio, nadie te va a atender, excepto que en ese contrato se esté previsto que te den bolilla. En ese contrato que esté previsto que te den bolilla, te van a decir, ok, mira que ya se terminaron las horas. Si vos querés que yo me aboque a resolver este problema, este inconveniente, te voy a consumir N cantidad de minutos que te lo vamos a cobrar aparte. Hay organizaciones que esto lo permiten, hay organizaciones que no, porque también hay que decirlo, hay bastante abuso en este tipo de cosas. No tenés forma de saber cuánto tiempo tardó, menos con todos los sistemas electrónicos. Una cosa que yo sepa que estoy hablando por teléfono 25 minutos con una persona y otra cosa que la persona diga porque tiene que facturar que estuvo mirando 20 minutos Instagram y que en realidad trabajó 40 minutos en resolver tu problema y después te dice que tardó 1 hora. Como eso también es fuente de abuso y si bien esto se controla lo más que se puede, los números están en algunos casos inflados, si se quiere. ¿Cuál es el problema de no definir bien las cosas? Que tengo que volver a hacerlo. Entonces, me mandás un mensaje que dice ticket no puedo facturar. Ok, no se entiende el requerimiento. Y como a mí me evalúan también mi rendimiento como soporte, como helpdesk, automáticamente te respondo lo más polite que se pueda. Te voy a decir, no se entiende el requerimiento, cerrar y listo. Y yo cumplí. No me empiezan a correr los tiempos de respuesta. Porque en esos tiempos de respuesta hay dos cosas que se suelen confundir. Una cosa es el tiempo de respuesta y otra cosa es el tiempo de resolución. De nuevo, muchas veces se confunde. No, bueno, pero acá ¿cuánto es el tiempo de respuesta? Ahí puede que sea 4 horas. Vos cargas el ticket ahora, ya estamos fuera del horario de trabajo, y el ticket, excepto que trabajemos día sábado, y excepto que no sea un caso de hotfix que tengas que hacer, el ticket que cargaste ahora a las 21:57, con suerte, lo vamos a ver antes del mediodía del lunes 1 de junio con suerte, porque también tenemos que ver todo lo que es el backlog o toda la cola de incidentes no resueltos. Si todo lo que estamos acá, los 33, cargamos un ticket de soporte, van a ver que esos tickets de soporte entraron con una secuencia y siempre se resuelve en secuencia. Si vos me decís que entró primero el de Aníbal y después entró el de Boris y después entró el de la otra persona, en ese orden se van a resolver.
Y ahí también va a depender de la criticidad del tipo de soporte que sea. Una cosa es, se me bloqueó el usuario, otra cosa es, no puedo imprimir, otra cosa muy distinta es, la base de datos me dice que se quedó sin espacio en disco. Son diferentes niveles de solución, pero todas tienen un ticket, tienen un rango de soporte. Entonces, es importante dejar establecido en los tickets específicamente lo que se va a hacer. Pasemos para entender e ir finalizando básicamente esta parte de la unidad, es entender de nuevo el SLA. El SLA, el contrato, si bien tiene ese nombre genérico, implica, además del contrato en sí, tres elementos más. El primero que es el acuerdo de nivel operativo, puertas adentro de la organización. El tercer elemento que está ahí es el underpinning contract, el contrato de soporte subyacente, importantísimo en todos los sistemas que corren en la nube, importantísimo. Y finalmente el PLA, que es el plan de nivel de servicio, o básicamente lo que es el Performance Level Agreement. ¿Qué implica un SLA? En SLA es un contrato donde queda establecido el servicio que me vas a prestar, cuánto me vas a cobrar, cómo son los mecanismos de actualización si es que los hay, cómo es el desempeño esperado de la organización y de los proveedores del servicio, los indicadores de medición, las responsabilidades de las partes, los mecanismos de, qué sé yo, retraso en el pago y etcétera varias. Esto es un contrato que modestia aparte, no puede revisar cualquier abogado. No revisa cualquier abogado este tipo de contratos porque tiene mucho conocimiento técnico. Entonces, los abogados que se dedican a todo lo que es la redacción de los contratos, eh, no son abogados comunes y corrientes que hacen, no sé, un contrato de alquiler o un contrato de un mutuo. Todos los abogados en la carrera de Derecho hemos tenido información, pero en todo lo que es la materia, que creo que es contratos 4 si no me equivoco, en contratos 4 donde se habla este tipo de contratos, como los contratos de tecnología son comillas, hoy en día no es así, pero es lo que recibí yo allá, no sé, el decenio pasado, como los contratos de tecnología son contratos de nicho, los profesores, en cierta forma con buen tino, se tratan de enfocar en aquellos contratos que el abogado va a tener que revisar día a día o que va a tener mayor habitualidad. Es poco probable que un abogado que no se dedica específicamente a este tipo de cosas se meta a revisar contratos de tecnología. Entonces, ese contrato va a establecer derechos y obligaciones. Pero lo importante viene acá. Lo importante viene estos seis elementos que están acá, porque lo más probable es que estos elementos que están por acá los haya negociado la organización con los proveedores, hasta ahí ningún inconveniente, pero que no haya tenido ningún tipo de participación alguien que se vea afectado por este contrato, ningún stakeholder interno, básicamente, pongámosle, nosotros que estamos en el área de comercialización, no participamos ni tuvimos posibilidad de opinar si nos parecía bien o mal esto que forma parte del contrato general. Dentro de esos contratos siempre va a estar establecida la disponibilidad. Se supone que el sistema debería funcionar 24/7, pero como no es posible garantizar esto, tiene que haber establecida una cláusula de disponibilidad. Esto significa básicamente que, en este ejemplo, el 99,5% del tiempo mensual el sistema está operativo. El otro elemento es el tiempo de respuesta, que es el tiempo máximo para atender una incidencia. Hoy en día, si yo te doy para que vos como usuario final o que la organización cargue, comillas, los tickets, los incidentes o lo que ocurra, tiene, hasta si se quiere, atención 24/7. Mira, son las 22:02 en este momento y me olvidé que cuando salí a las chapas de la oficina no había cargado el ticket de soporte, pero como tengo usuario y contraseña y lo cargo en una página web o en un link, me entro en ese link y lo cargo ahora después de que termina la clase. Con lo cual, no existe esto del tiempo máximo para atender una incidencia o qué sé yo. Estamos en horario de almuerzo, entonces entre las 3 y las 14 nadie te da, no, nadie te presta atención porque estamos almorzando. Hoy día con la tecnología esto es, entre comillas, prácticamente desapareció de ser un problema. Ahora viene el tiempo de la resolución. ¿En cuánto tiempo lo vas a solucionar? Una cosa es que vos tengas
criticidad, al entender los incidentes que pueden llegar a ocurrir o lo que forma parte de este sistema, tenés que establecer incidentes de criticidad. Y estoy casi seguro que la mayoría de las organizaciones a las áreas de negocio esto no se lo participan, porque es un tema de los de tecnología, dicen erróneamente. Sí, vos podés cargar el ticket en cualquier momento y el tiempo de resolución es de 6 horas como máximo. Hasta las 5 horas 59 vos te podés quejar, podés llamar, podés mandar más tickets, podés, qué sé yo, hablar con alguien para que te digan. Y si las personas que dan este tipo de soporte están tapadas de trabajo, te van a decir, mira, está dentro del rango permitido. Entonces, una cosa es que lo puedan solucionar en 1 hora como máximo, otra cosa es que lo solucionen en 6. Al margen de todo esto, también en sistemas en nube tiene, no voy a usar de vuelta la palabra crucial porque queda feo, pero tiene crucial importancia el tema de cómo establezca el contrato el volumen de transacciones. Hay muchos sistemas de gestión que corren en la nube que te dicen, como quien te vende espejitos de colores, que no tenés que tener soporte, no tenés que tener área técnica, que se actualiza permanentemente, que tiene los altos estándares de seguridad, que tiene bla, 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 de todo. Y vos decís, uy, qué bueno. Y te ofrecen, por un tema comercial, no te van a dar tarifa plana, el flat fee, sino que te van a establecer diferentes rangos. En ese primer rango te van a decir, voy a llevar un ejemplo comprensible. Mira, en este primer rango vos pagas tanto por mes, fijo, siempre y cuando no te excedas de 100 clientes dados de alta y 200 facturas emitidas. Pero 200 facturas emitidas no es factura emitida. Si facturé mal y tengo que hacer nota de crédito y volver a facturar, en una misma transacción, macro transacción, consumí tres facturas o tres comprobantes emitidos. Entonces, hay veces que en esto del volumen de transacciones se firman contratos pensando lo que ocurre en la historia, en los sistemas anteriores, pero no se firma un contrato pensando en lo que puede ocurrir. Supongamos que nuestra empresa trabaja de lunes a viernes 9 a 18 y los sábados de 9 a 13. Supongamos que hoy a las 22:05 la última factura emitida, tácate, consume la cantidad de los 200 comprobantes emitidos. Mañana que abro de 9 a 13, ¿no facturo? Si viene algún cliente y quiere llevarse algo, le digo, mira, ¿me bancás que te espero? ¿Me bancás hasta el 1 de junio que se renueva el cupo? Como si fuera el cierre de la tarjeta, che, mira, a mí me cierra, particularmente me cierra los jueves, así que hice hoy a la mañana un montón de compras porque si las hacía ayer las tenía que pagar en 7 días, así que, comillas, utilizo eso para pedalear el pago un mes, y así vengo desde hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, creo que todos más o menos hacemos lo mismo. Entonces, mañana de 9 a 13, ¿qué hago? ¿Te pago el plus que obliga a que yo te pague en forma variable o porque emito una factura más automáticamente me paso de el abono mínimo al abono medio? ¿O no facturo nada? Son decisiones que van a tomar más de una vez los de tecnología, pero sin participar al negocio. Entonces, tengo que entender este tipo de cosas. Tengo que, ¿cómo decir? Participar en estos acuerdos y en estos contratos que se están firmando. Finalmente, y estas dos cosas que se suelen confundir forman parte de el SLA, pero nosotros, desde el punto de vista académico, las vemos a partir del martes que viene, que son el RPO y el RTO. El objetivo de punto de recuperación, eso es el RPO, y el RTO, que es el objetivo de tiempo de recuperación. Estas dos cosas van a tener especial importancia en procesos de negocios, cuando estemos hablando de el concepto de desastre, cuando estemos hablando del concepto de incidente, cuando estemos hablando del concepto del plan de recupero de desastres, el DRP, y cuando estemos hablando del plan de recupero, perdón, el plan de continuidad de negocios, que se llama BCP, que es el Business Continuity Plan. De todas formas, esto forma parte del SLA, pero nosotros académicamente lo abordamos en una unidad distinta. ¿Qué implica esto? Implica, entre tantas cosas, que el contrato tiene que decir qué disponibilidad va a haber, qué penalidad va a haber, che, si el sistema se cayó. Creo que lo mencioné con una de las compañías de electricidad que hay en la ciudad de Buenos Aires.
si te cortan la luz, no están obligados contractualmente a devolverte nada por la falta de energía eléctrica en las primeras 6 horas, siempre y cuando vos te hayas quejado, porque si en esas primeras 6 horas vos no dejaste registrado que no tenías el servicio eléctrico, el reloj como que no se enciende y entonces no te van a hacer el crédito. Bueno, son cosas que contractualmente hay que mirar y son cosas específicamente de gestión. ¿Qué es el OLA? Que ahora estoy bien. El OLA es un acuerdo interno entre las diferentes áreas de la empresa que dan soporte al SLA. Esto implica, entre tantas cosas, qué va a ser el área de infraestructura, qué va a ser el equipo de base de datos respecto de si hay algún tipo de incidente. Entonces, esto que forma parte del SLA tiene que quedar establecido. Ahora, hay veces que el acuerdo de nivel operativo tiene impacto porque interactúa con proveedores externos. Y es ahí donde ese impacto de los proveedores externos tiene especial importancia. ¿Quiénes son esos proveedores internos? ¿Esto qué implica? Implica que muchas veces para poder cumplir con un contrato tecnológico yo dependo de un proveedor externo. Por ejemplo, no voy a hacer nombres. Contrato el software en la nube de una empresa argentina, un software de gestión que me dice que no tengo que instalar servidores, que puedo bajar la aplicación en forma local, que si se me corta la conectividad de Internet, yo puedo seguir trabajando y que cuando vuelva la conectividad a Internet, los sistemas, el de tu sucursal con la casa matriz que está en esa nube, que la sucursal se pone a tono y actualiza inventarios y funciona todo perfecto. Así funcionan la gran mayoría de los sistemas que tienen los supermercados en puntos de ventas, las cadenas de maxi kiosco, qué sé yo, cafeterías, en fin, funciona todo más o menos de la misma forma. Si no tengo internet en el punto de venta, yo sigo facturando, cuando vuelve, comillas, internet, la sucursal negocia y actualiza los datos con la casa matriz. La solución tecnológica es lo más cercano a lo mejor que se puede establecer. Ahora, para que yo pueda tener esto en una nube, tengo que alquilarle el servicio de alojamiento, la conectividad, la seguridad, la energía a proveedores de mercado. Los proveedores de mercado hay proveedores de primer nivel y proveedores de segundo y tercer nivel. Hay algunos proveedores que fijan la tarifa contractualmente y esto desde este último gobierno, con las modificaciones que hubo, ya directamente es legal hacer un contrato en una moneda extranjera sin mencionar la moneda en pesos argentinos. En otros casos, si bien yo fijaba el valor en dólares, pero tenía que poner el equivalente en pesos, bueno, ahora es legal en Argentina hacer un contrato en moneda extranjera directamente. Te voy a pagar en euros, te voy a pagar en rupias, te voy a pagar en lo que sea, yuanes, no interesa. Eso es absolutamente legal en Argentina. ¿Qué ocurre? Si quien me da este servicio está utilizando un proveedor, un underpinning, que me permite cumplir este servicio y ese underpinning me dice, mira, la tarifa está fijada en dólares y la tengo que pagar en dólares, cada vez que fluctúe el dólar, cada vez que el proveedor a nivel internacional varíe el valor dólar, automáticamente mi contrato va a fluctuar. Nos parece hago un comentario al margen, nos parece una tontera eh, que nos cobren por el uso de un Gmail, un Outlook y demás. Tengan en cuenta que esto es lo que nos ocurre a nosotros como usuarios finales. A nivel corporativo hay muchas organizaciones que tienen sus dominios y tienen toda su plataforma tecnológica hosteada en Amazon, hosteada en Google, hosteada en diferentes lugares, y eso está a valor internacional. Entonces, eh, en la última consultora en la cual estuve, perdón que sea de vuelta autorreferencial, eh, estaban esperando que se fuera gente porque no querían seguir pagando. Y yo, en la segunda vez que estuve trabajando, trabajé hace unos años atrás y volví. En la última vez yo no tenía cuenta corporativa con el dominio de esta consultora y me tenían que escribir al mismo Gmail que me escriben ustedes, Aníbal98, y ese era, digamos, yo era un consultor que trabajaba para la consultora, que no tenía Gmail, que no tenía, perdón, el dominio de ellos en el correo electrónico, lo cual no era serio, comillas, a todo esto desde el punto de vista profesional, porque no querían pagar
los $11 que costaba el mantenimiento mensual de esa cuenta. Entonces dijeron, mirá, che, ¿te bancás no tener correo electrónico? Y yo digo, la verdad, sí, porque es un correo electrónico menos que tengo que andar verificando. Pero no querían pagarlo por $11 porque en ese momento el dólar estaba empezando su cuesta de escalada. Bueno, dicho todo esto, hay veces que para poder cumplir con el contrato yo dependo de un proveedor externo. Si ese proveedor externo me sube mucho las tarifas, y esto es totalmente ajeno a mí que firmé con este proveedor del sistema de gestión en la nube, lo cambian de un proveedor a otro y yo dependo de las funcionalidades de ese proveedor. Como está quedando grabado, no puedo traer ejemplos de cosas que pasan en el mercado actualmente, pero no es tan difícil de saber que hay ciertos proveedores que no están dando el nivel de respuesta y el nivel de soporte que está esperado para todo esto. ¿Qué es efectivamente el PLA, en definitiva? Entender que voy a necesitar rendimientos, que voy a necesitar proceso de escalamiento, que voy a necesitar performance en términos generales, que puedo llegar a necesitar incorporar tecnologías para que mi operación funcione como corresponde, para que mi proceso de negocio funcione como corresponde. Entonces, en esta lógica de entender los procesos de negocios, tengo que también eh, de vuelta, no es responsabilidad técnica de los que estamos en esta charla, pero tengo que entender que ese cumplimiento va a depender específicamente de el área tecnológica, pero que los que toman decisiones con estos negocios o con las tecnologías que se aplican en estos negocios tienen que dar participación. Y si la organización está cambiando algo en su plataforma tecnológica que los afecta a ustedes en forma directa, ustedes deberían estar involucrados en este tema de los sistemas en sí. Proyectos tecnológicos, por un lado, parte uno y parte 2. Esto es, si no recuerdo, el 2023 o el 2024, pero el contenido es bastante actualizado. Eh, Claramente antes de que apruebe el doctorado, así que es antes del 2025, básicamente. Em, Esto es lo que yo presenté para la Universidad Santo Tomás de Aquino, de Tucumán, hablando específicamente de las metodologías de project management, las fases, todo lo que es el concepto de gobierno, la gestión de los equipos, planificación estratégica y algo que, de nuevo, vamos a ver cuando hablemos de seguridad del martes que viene en adelante, que es el tema de la gestión de los riesgos, la crisis, las mitigaciones y todo lo que va a implicar el uso de tecnologías de información en la gestión de las organizaciones. ¿Qué quiero transmitir? Esto que tienen acá, para quien le interese, bájelo, véalo, pero sepan que, y de nuevo, me quiero quedar eh, académica y profesionalmente tranquilo de que esto lo transmití. No tengo idea en qué materia van a ver gestión de proyectos. Probablemente lo vean en dirección general, pero la verdad es que no tengo forma de saberlo, no he cruzado, porque tampoco es algo que me preocupe a mí en forma directa ver el contenido de los conceptos que un profesional, un licenciado en administración va a tener que incorporar como parte de su formación profesional, valga la redundancia. Lo que sí les puedo asegurar es que se asume que todos aquellos que se dedican a la gestión saben gestionar, saben liderar proyectos y no es lo mismo liderar un proyecto donde tengo que tomar decisiones que son ad hoc, tengo que tomar decisiones en las cuales no tengo punto de comparación respecto de las decisiones de liderar un proceso. El proceso habitualmente se hace sin solución de continuidad, con lo cual obviamente van a existir variaciones, pero el rango decisorio y el rango de la complejidad y el rango de riesgos que tiene el ejecutar un proceso repetitivo está en cierta forma acotado. Esto implica, entre tantas cosas, que, y acá viene la recomendación profesional, estaría bueno que ustedes, ¿cómo decirlo? Busquen, porque acuérdense que son su propia marca y son su propia empresa, que ustedes busquen la formación que les corresponda o que vean cómo pueden ir mejorando su ejercicio profesional. Lo que sí es claro es que los que están por fuera de este ámbito de las ciencias económicas asumen que los que salimos de económicas
como venimos en el caso de ustedes de administración, que ustedes saben administrar y que saben de proyectos. Y obviamente lo van a saber, pero no es la misma cosa gestionar un proyecto que gestionar un proceso. Una cosa es rango de decisiones acotado y otra cosa es rango de decisiones fuera de parámetro. ¿Por qué lo digo? Porque ahí en el material que tienen específicamente en esta parte, habla de todos los que son los mecanismos con los cuales se gestiona un proyecto de sistema de información y ese mecanismo de gestión de proyectos de sistema de información, en particular, eh, hay 29 metodologías establecidas. Esas metodologías, algunas son de uso en organizaciones que se dedican a la gestión, hay otras que son para organizaciones que tienen un foco en la ciencia o en la investigación, hay otras que se dedican específicamente a todo lo que es la parte de construcción. En fin, hay 29 metodologías, pero dentro de todas esas metodologías que hay de gestión de proyectos, la más difundida, y acá digan gracias, no pregunten de dónde salió, esta ya no es la última versión porque estamos en la versión octava, la PMBOK versión 8, pero esto es la guía de los fundamentos de la dirección de proyectos del Project Management Institute. Nuevamente, es una guía de proyectos. No implica que si yo sigo esta guía voy a liderar un proyecto bien, pero básicamente va abriendo un montón de elementos de conocimiento, por eso se los dejé a ustedes como autoestudio, de conocimientos a tener en cuenta para el hipotético caso que me toque o gestionar un proyecto o me toque gestionar como parte de un equipo o formar parte de un equipo. ¿Por qué traigo todo esto? Porque en las metodologías de Project Management se habla de metodologías tradicionales, el que tiene nuestra disciplina con 76 años de antigüedad, respecto a las metodologías ágiles. Por la hora en la que estamos, yo no quiero profundizar porque tampoco esto va a ser, como decir, evaluado al nivel de profundidad que debería. Necesitaríamos por lo menos 2 semanas para hablar únicamente de Project Management, con la carga horaria que tenemos, pero lo que sí tiene que quedar en claro es que todas las metodologías de proyectos hacen todo. Para compararlo con el Gantt, acá claramente es una metodología tradicional, pero todas las metodologías van a hacer el análisis, la priorización, los diseños, las construcciones, las pruebas, la capacitación y el shipping, el envío a producción. Todas las metodologías de trabajo hacen todo, solo que cuanto más tradicional, de hecho es la metodología tradicional, cuanto más tradicional sea la metodología, más secuencial y con mayor uso de documentación va a estar. Por el otro extremo, la metodología que está de moda, las metodologías ágiles, y seguramente les va a tocar trabajar con Scrum, les va a tocar trabajar con Kanban, probablemente hacia el fin de este cuatrimestre, perdón, del año. Tengo pendiente ahí hacer unos videos ilustrativos al respecto, pero para difusión, en definitiva, no generan nada adicionalmente, simplemente para compartirlo desde el punto de vista educativo. Todas las metodologías hacen todo. Obviamente, hay algunas plataformas y algunas organizaciones cuyas metodologías son muy estandarizadas. No tiene incertidumbre en el mercado AISA, no tiene que competir con porción de mercado, lo mismo Metrogas, lo mismo de Nord, lo mismo de Sur. Si bien se incorporan elementos de las metodologías ágiles y se habla del Scrum, se habla del Sprint, se habla del Daily Meeting, se habla de las User Stories y etcétera, varias, todas las metodologías hacen todo. De hecho, una metodología que no me documenté no podría ser. Para comparar y solamente para cerrar con este concepto. En una metodología tradicional, toda la documentación, el 100% de la documentación tiene que estar hecha en la primera etapa. En una metodología ágil, la documentación, el 100% de la documentación, se va haciendo a medida que se va desarrollando. A diferencia de las metodologías tradicionales, todas las metodologías ágiles trabajan bajo el concepto de sala de proyecto, donde todos los que están involucrados, ya sea presencialmente o virtualmente, participan de todas las reuniones diarias, hablan de todo lo que está pendiente, hablan de lo que corresponde al sprint, hablan de todos los problemas que tienen, etcétera, y van construyendo
documentando, probando a medida que va avanzando el proyecto. En una metodología tradicional todo eso tiene que estar para que se vea escrito en papel antes de poder avanzar. Acá tienen una comparación, creo que esto estaba en Gringo, si no me equivoco. Sí, esto lo saqué de otro manual. La diferencia está explicado ahí abajo con las diferencias en lo que ocurre con una metodología cascada respecto a una metodología ágil.